Hola, hola, ¿qué tal mis tejiartistas? Ya estamos aquí una vez más con la bendición de nuestro Dios y el día de hoy compartiremos con cada una de ustedes el paso a paso de esta linda capucha tejida en la técnica de 2 agujas y con cuello alto. Allí, como ven, con lana que hemos matizado uniendo 2 colores y también en color entero. Para tejerla hemos utilizado un aproximado de 300 gramos de lana indicada para las agujas del número 5, pero como la hemos utilizado doble, hemos tejido en agujas de 10 milímetros de grosor. A continuación, el paso a paso, no te pierdas ni un solo detalle porque esta capucha está súper fácil. Bien, para empezar a tejer nuestra capucha con cuello alto en la técnica de 2 agujas, vamos a utilizar estas lanas que tengo aquí. Esta es de la misma marca que esta, ¿sí? De este color voy a utilizar 200 gramos y del color matizado 100 gramos. Es decir, en total para toda la capucha con cuello alto vamos a utilizar 300 gramos de esta lana que está indicada para las agujas número 5 o de 5 milímetros. Pero como voy a usar la doble, utilizaré agujas de 10 milímetros. Y también un par de metros de una lana de otro color que sea muy distinto. Es una lana que vamos a descartar después, solo es para empezar la carrera, ¿sí? Bien, ahora sí vamos con el paso a paso. Bien, como ya estuvieron dándose cuenta, yo he montado los puntos, como les dije, con lana para descartar y lo hice con este color que es bastante distinto al que yo voy a usar para tejer, ¿sí? Aproximadamente he usado 1,5 metros a 2 metros y he montado 26 puntos, ¿sí? Entonces, con una lana de descarte vamos a montar 26 puntos sobre nuestras agujas de 10 milímetros y con la lana que ya vamos a tejer, vamos a empezar a tejer dejando unos 5 o 7 centímetros. Tomamos la lanita así por la parte de atrás y empezamos a tejer, ¿sí? Y vamos a tejer todo en punto derecho. Así, todos los puntos en punto derecho. Miren, esta lana está de 1, así que yo voy a tejer normal. No hay ningún problema porque solamente es para empezar a montar los puntos, ya que luego voy a desbaratar todo este color neón y me voy a quedar con los puntos libres, ¿sí? Ese es el motivo por el cual estoy utilizando esta lana de descarte. Entonces, así como me ven tejer en punto derecho esta primera carrera, en esta misma puntada o punto voy a tejer todas las carreras hasta tener el tamaño que necesito en mi tejido, ¿sí? Entonces voy a continuar así para que ustedes puedan ver bien. Y la verdad es que esta capucha se ve complicada cuando ya la vemos terminada, pero es muy facilita de tejer y la estoy realizando ya que varias amiguitas, varias tejiartistas me lo pidieron por medio de nuestra cuenta de Facebook, ¿sí? Entonces llegó el turno de concederles a este grupo de chicas su pedido, ya que yo siempre estoy tomando nota de todo lo que me piden y según el orden en que fueron hechos sus pedidos, pues voy también tejiéndolo, ¿sí? Termino así, miren, la primera carrera y continúo todo en punto derecho, todas las carreras así en punto derecho. Ustedes obviamente van a tejer en el color de su preferencia. A mí me encanta mucho utilizar esta lana combinada que viene así matizada con tramos de distinto color junto a esta de color entero en azul italiano porque queda muy bonito, queda bastante alegre, ¿sí? Entonces así, miren, van a continuar tejiendo hasta que su tejido con estos 26 puntos tenga el largo que necesita. Bien, miren, aquí he continuado tejiendo todo en punto bobo, musgo, Santa Clara. Ahí estoy, ¿sí? Entonces he tejido todo este tramo. Vamos a ver cuántos centímetros es que tiene nuestro tejido, tanto de ancho como de largo, ¿sí? Entonces vamos a poner así y vamos con la cinta métrica a darles la medida para que ustedes también, si es que están trabajando en otra medida de agujas y de lana, pues puedan tejerlo igual, ¿sí? Entonces aquí tenemos doblada así de 2, tiene 37 centímetros, lo que quiere decir que tiene 74 centímetros de largo, casi 80 centímetros, 74 centímetros. Y de ancho, nuestros 26 puntos nos dan
27 centímetros de ancho, ¿sí? Bien, vamos entonces, una vez que ya hemos dicho esto, a continuar. Miren, aquí estoy yo y tengo mis puntitos después de haber tejido. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Ustedes recuerdan que pusimos este tejido al inicio, montamos los puntos en otro color y la primera carrera la empezamos a tejer ya con el color que queríamos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Vamos a traer nuestra aguja y vamos a hacer esto. Vamos a tejer un punto derecho, un punto revés, una vez que ya tenemos la medida que hemos indicado, ¿sí? Un punto derecho, un punto revés. Así vamos a tejer toda esta carrera hasta llegar al último punto. Un punto derecho, un punto revés, un punto derecho, un punto revés. Lo que viene siendo el conocido punto de elástico 1 por 1 o pretina 1 por 1, ¿sí? Entonces vamos a tejer así hasta llegar al último puntito. Bien, ya estoy aquí en el último punto, ¿sí? Tejí revés y derecho, ¿sí? Ahora miren, voy a tomar estos puntitos de aquí y voy a hacer lo siguiente. Como es una lana de descarte, la voy a picar y la voy a ir retirando. Los puntitos de 2 en 2, de 3 en 3, ¿sí? Entonces, si aquí tejí revés, derecho, aquí me toca tejer revés. Yo voy a tomar así simplemente y voy a tejer el punto en revés. Si ustedes desean, pueden quitar todo y introducir en la aguja para empezar a tejer. Yo lo hago así, ¿sí? Bajamos la hebra y el siguiente puntito me tocaría punto derecho. Entonces lo tomo así y lo tejo así, en punto derecho. Y así voy a ir retirando cada punto, miren, cortando 2 o 3 puntitos y voy tejiendo como corresponde. Ahora me toca revés. No tengan miedo que no se va a desbaratar, pero si prefieren lo quitan todo y lo ponen en las agujas, ¿sí? Y luego vamos con un punto derecho. Bien. Y ahora con un punto revés. Ahí está. Vamos acomodando nuestros puntitos y vamos cortando aquí. Entonces, si este fue revés, este es derecho. Y el que sigue, revés. ¿Sí? Bien, si no lo quieren hacer así, como les digo, voy a hacer las dos formas. Vamos a retirar, cortando todo, con mucho cuidado de que no cortemos la lana en la que está el tejido. Ahí está. Retiramos todo. Y a veces es más fácil con una aguja más delgada, ¿sí? Con una aguja más delgada empezamos a recoger todos los puntos así hacia arriba, como si tejiéramos en punto revés. Así. Vamos retirando todas las lanitas con cuidado y las vamos ensartando en nuestra agujita, que es una agujita auxiliar, ¿sí? No vamos a tejer con ella, es más delgadita para que se nos haga más fácil poder recoger los puntos. Ahí está, por ejemplo. Lo podemos hacer así y continuamos, ¿sí? Conforme nos indica el patrón, que es un derecho, un revés, un derecho, un revés. Revés, derecho. Revés, derecho. Revés, derecho.
Ahí está, quiero que se vea muy clarito. Revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo siguiente. Vamos a dar la vuelta a nuestro tejido y una vez que ya lo tenemos listo para empezar a tejer, vamos a cortar esta hebra, ¿sí? Dejando unos 5 o 7 centímetros y vamos a traer lana doble de un solo color. En este caso porque yo quiero tejer así el cuellito, pero ustedes pueden hacerlo en un solo color, en otro color totalmente distinto, como ustedes quieran. Voy a hacer un nudito aquí y voy a continuar tejiendo según lo que veo, ¿sí? Cuando veo la lana que cruza así en punto revés, tejo punto revés, y este sería punto derecho, tejo punto derecho, porque lo que voy a tejer aquí es elástico 1 por 1. Entonces corresponde esta carrera y todas las demás tejer los puntos tal y como los veo. Donde veo revés, tejo revés. Donde veo derecho, que es como una V, tejo derecho. ¿Sí? Donde está este como nudito es el revés, tejo revés. Donde está el derecho, tejo derecho. Así todas las carreras para obtener lo que es el punto elástico 1 por 1. Si aquí no se aprecia bien el punto, tengo un mostrario que les voy a mostrar aquí, miren. Este es el punto que vamos a tejer de elástico 1 por 1, ¿sí? Así, donde vemos derecho, tejo derecho, donde vemos revés, revés, derecho, revés, derecho, revés, así. Todas las carreras se tejen tal y como se observa el punto. Miren este, que parece una V con dos patitas, es el derecho. Y este donde la lana pasa así de forma horizontal es el punto revés. Allí tejo revés. Todas las carreras son iguales hasta tener el largo que necesito en esta puntada. Continuamos entonces, pero antes les voy a dar una visión de cómo está nuestro tejido. ¿Sí? Miren. Está así. Hemos puesto todo, la parte del inicio y la parte del final del tejido en una sola aguja, por decirlo así, para empezar a tejer todo juntos, ¿sí? Ambos lados. Miren, acá está la abertura porque nuestro tejido está así en esta parte. Por eso es que pusimos los puntos en una lana auxiliar para poder luego empatar todo, ¿sí? Entonces, teniendo ya el tejido así, vamos a continuar tejiendo por un buen tramo en punto elástico 1 por 1. Bien, miren, he continuado tejiendo en punto de elástico 1 por 1, un revés, un derecho, por todo este espacio, ¿sí? Miren, vamos a medir desde el cambio de puntada hasta arriba, ¿sí? Para ver cuántos centímetros he tejido. Y tengo 31 centímetros, ¿sí? Esa es la medida que ustedes van a tejer, 31 centímetros. Y cuando ya llegaron a esa altura, vamos a rematar los puntos de la siguiente manera. Vamos a tejer el primer punto derecho, levantamos la hebra, ¿sí? Hacemos una lazada y tejemos el siguiente punto derecho. Allí tenemos 3 puntos. Pasamos este punto del medio por encima del último tejido y luego el anterior. Eso es todo lo que vamos a repetir, ¿sí? Levantamos la hebra, tejemos el punto derecho, tenemos 3 puntos. Este del medio lo pasamos por el que está en la punta de la aguja y el anterior también. Eso es todo lo que vamos a hacer para rematar todos los puntos y que nos quede la terminación que pueda ceder, ¿sí? Porque esa es la terminación que necesitamos. Recuerden siempre levantar la hebra para hacer la lazada, tejemos el punto derecho, cuando tenemos 3 puntos pasamos este por delante del primero y luego el último por delante de este. Así tiene que verse muy suave y muy sueltito nuestro remate de los puntos, ¿sí? Vamos a ir entonces así hasta
terminar con el último punto. Vuelvo a repetir, levanto la hebra, tejo el punto derecho. Cuando tengo 3 puntos, paso este del medio por encima del primero que tengo en la aguja. Y luego el último por encima de este que está primero. Así todos los puntos. ¿Sí? Vamos a continuar así entonces. Bien, de esta forma llegué hasta el último punto. Voy a dejar un poquito larga la cuerdita para poder coser, ¿sí? Como unos 20 centímetros. Y voy a pasar por el último punto esto que queda de la lana. Ahí está, así se ve por un lado y así se ve por el otro lado, ¿sí? Bien, vamos a poner esto a un ladito para poder mostrarles con comodidad. Miren esto, así es como queremos que quede, ¿sí? En otras oportunidades hemos cerrado un revés, un derecho para que esto nos quede muy recogidito, pero en esta oportunidad queremos que quede amplio. Luego van a ver por qué. Una vez que ya tenemos esto así, miren, así de esta manera, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner nuestra prenda así, doblándola, acomodándola, ¿sí? Y vamos a coser con esta lanita que nos ha quedado. Vamos a cerrar toda esta parte, todo lo que es punto elástico, ¿sí? Miren, vamos a poner así nuestro tejido y con nuestra aguja lanera vamos a coser toda esta parte hasta donde empieza el punto Santa Clara o punto arroz, como ustedes lo llamen. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar mi aguja lanera, mi lanita doble y voy a empezar a coser. ¿Cómo voy a coser? Así, miren, punto con punto, ¿sí? Tengo en este extremo la lana, voy a ir a este primer puntito, así, ¿sí? Y voy a tomar así un puntito con el que está al frente y voy a coser de forma envolvente, así, ¿sí? Cada punto con el que corresponde. De esta forma voy a coser hasta llegar a la parte superior, a la parte de aquí arriba donde cambian los puntos. Todo esto lo voy a cerrar en costura. Continuamos entonces. Bien, miren, he continuado cosiendo como les indiqué y estoy aquí. En esta parte también voy a coser, voy a tomar un poquito más de lana porque hasta aquí nada más me alcanzó. Luego estas hebritas que van quedando las vamos a ir ocultando, ¿sí? Y vamos a cerrar toda esta parte, miren. Toda esta parte la vamos a coser hasta acá, ¿sí? Recuerden, es la parte por donde estamos haciendo la costura del punto elástico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar uno de estos altos relieves, ¿sí? Aquí voy a mostrarles, así. Vamos a retirar estas pelucitas. Paso por aquí para poder asegurar allí. Bien, como les decía entonces, vamos a tomar cada carrera con la que corresponde. Por ejemplo, aquí vamos a unir esta carrera con esta de aquí, ¿sí? Así, pasando simplemente. Vamos a llevar estas hebritas atrás. Luego tomo esta siguiente carrera y luego la que continúa, ¿sí? Tomo esta y luego esta. Y así vamos a coser hasta llegar a la parte de arriba. Vamos a coser todo esto hasta llegar aquí. Bien, ya estoy llegando a la parte final de la costura, ¿sí? Miren aquí. Y allí voy a asegurar la puntada pasando por el lacito con la aguja. Y listo, una vez más. Y hemos terminado de coser nuestra capuchita. Voy a perder la hebra entre la costura. De esta forma, pasando con la aguja por allí. Y cortamos. Bien, he cosido todo esto, he rematado en la puntita. Estamos por el revés de la prenda. Lo que vamos a hacer ahora es, con la ayuda de nuestra agujita lanera, perder todas estas hebritas que nos van quedando, como por ejemplo esta.
de la unión del tejido. Entonces vamos a dar una puntadita aquí, ¿sí? De esta manera, y perdemos entre el tejido nuestras hebritas para poder cortarlas y que nuestro tejido quede muy limpio y con una buena presencia. Ahí está. Entonces vamos a cortar esta hebra, ya está asegurada, y vamos a buscar así, si es que en nuestro tejido hubiere por otro lado hebritas, como es en el caso de aquí, creo, cuando demos la vuelta por el derecho, ponemos así por el derecho, no están, ya las he ocultado. Bien, así cualquier hebra vamos a ocultarla con la ayuda de nuestra aguja lanera. Y miren, les voy a dar una vista de todo lo que es nuestro tejido. Esta es la parte que hemos tejido al final en punto elástico, y esta es la parte que viene siendo de la capucha, ¿sí? Súper fácil como lo vieron. Ahora lo voy a poner en el maniquí para que vean cómo luce. Y bien, miren, así es como luce nuestra capucha con cuello alto, que si ustedes lo desdoblan puede cubrir hasta la altura de los ojitos. Bien, espero que este video haya sido de tu agrado, te animes a tejerlo, porque como siempre te digo, está súper fácil. Será hasta una próxima oportunidad, si nuestro buen Dios así lo quiere. Un besito, muchas gracias y muchas bendiciones.